Dios les bendiga, les saluda el hermano Ricardo Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Feliz de estar frente a ustedes presentando una nueva emisión de Así dice la Biblia. Hoy, como cada viernes, me acompaña nuestro hermano Carlos Flores. Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga, Ricardo. Sean todos bienvenidos a nuestra audiencia de Así dice la Biblia. Es un placer y gratitud para cada uno de ustedes que nos acompañan este viernes a escuchar lo que dice la palabra del Señor. No se despeguen de la audiencia que estamos teniendo hoy en día, sobre todo en este tema que vamos a ver hoy y continuamos, que es el tema de la familia. Creo que es de sumo interés, en donde la sociedad cada día pues distorsiona más lo que es el tema de la familia. Pero estamos aquí nuevamente agradecidos con ustedes porque nos prestan un momento de atención para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Carlos. Y estamos hoy en la segunda parte de un tema que iniciamos la semana pasada sobre la importancia de la familia para Dios. Iniciamos hablando sobre el origen de la familia. Siempre en los programas, los temas que nosotros hemos tocado hasta el día de hoy, tratamos de hacer la exégesis, de irnos al principio, y así estuvimos hablando un poco sobre esa primera unión, esa primera pareja que conocimos, Adán y Eva. ¿Con qué propósito fueron creados? Si usted no pudo visualizar el programa, le invito a que usted pueda verlo. Están allí en nuestras cuentas de Facebook y de YouTube. Usted puede ver este programa, lo puede compartir. Le animamos a que usted pueda ser esa persona que le encante ahondar en la palabra de Dios. Siempre lo digo, no estamos acá solo por buscar seguidores, por tener audiencias, sino porque tenemos una responsabilidad que el Señor nos dejó en su palabra. Tenemos que escudriñar las Escrituras, nos los dijo Él muy claramente, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En estos tiempos donde las redes sociales están llenas de predicadores, de gente que habla por hablar muchas cosas, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso hablábamos un poco la semana pasada que hay como un tabú en la gente de que no se puede ser un buen padre, no se puede ser un buen esposo, no se puede ser un especialista en estas áreas, cuando realmente necesitamos enfocarnos y trabajar en ser mejores, porque la Biblia tiene un modelo. Nada de lo que hizo Dios lo hizo por solo hacerlo, todo lo hizo con un propósito. Así que esto lo estuvimos hablando la semana pasada, empezamos a desarrollar un poco la creación de Dios, cuál fue el papel de Adán, cuál fue el papel de Eva, cuál fue el problema que ellos tuvieron y lamentablemente pues esa expulsión tan terrible que tuvieron en el huerto del Edén. No sé si se me escapa algo, hermano Carlos. Claro, nosotros hablamos un poco sobre los orígenes de la familia, ¿no? Y sobre todo en la estructura de los inconvenientes y problemas que tuvieron ellos en los primeros vestigios de la familia. Pero aprendimos también algo que permite delimitar un poco la conducta de las familias hoy en día, ¿no? Hablamos de que a Adán en sus inicios se le dio una instrucción bastante clara, ¿no? Y una de esas partes que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo afirmaban era de que teníamos que amar a nuestras mujeres, y al apóstol Pedro le decía que eran como vasos frágiles. Y eso es algo que el hombre tiene que entender hoy en día, ¿no? Y también la mujer se le dio también ciertos lineamientos, como el respetar a su marido. Por eso el apóstol Pablo decía que las mujeres tenían que estar sujetas a vuestro marido, pero pareciera de que estas dos explicaciones, que no fueron explicaciones, sino que fueron lineamientos realmente, les cuesta a la familia, ¿no? El hombre le cuesta amar a la mujer y a la mujer le cuesta respetar al hombre. Y en estos inicios que da la familia, enmarca los problemas originales por lo cual la familia hoy en día todavía sigue atravesándolo, ¿no? Familias disfuncionales, familias en donde el esposo no ama a su esposa, la esposa no respeta a su esposo y comienzan los problemas, ¿no? Bueno, yo no lo hago porque tú me irrespetas, y bueno, yo no lo hago porque tú no me amas. Bueno, pero una cosa es fundamental, ¿no? Una cosa es fundamental, y a veces los roles no hay que confundirlos, Ricardo. El Señor fue claro al hombre, el hombre le dijo claramente: hey, por favor, ama a tu esposa, ama a tu mujer. Lógicamente que existe respeto, ¿no? Pero el Señor no le dijo que tenía que respetar a la mujer, no hablando de irrespeto.
Y a la mujer no le dijo que amara al marido, sino dijo que él respetara a su marido. Entonces a veces jugamos con ese tipo de connotaciones de pensar de que, bueno, puedo hacer lo que yo quiera en el hogar, en la familia. No, el Señor fue bastante claro al afirmar estas dos lineamientos que fueron dadas para con los hombres. Y lamentablemente, de aquí enmarca todos los problemas y todas las situaciones de inconveniente que atraviesan todas las familias desde los tiempos de Adán y Eva. Y lógicamente, Ricardo, pues en aquel momento pues fueron los problemas para ellos dos, pero después suscitaron otros inconvenientes. Sí, sí, creo que Adán y Eva en muchas partes o muchas formas son como un reflejo, como un espejo para cada matrimonio, ¿no? Donde cada uno pues tuvo un papel bien marcado, tuvo una forma de comportarse, ¿no? Que por la forma en la que se comportaron, y ahí prácticamente culminamos el tema anterior, viendo por qué Dios aplicó el castigo a cada uno de ellos, ¿no? Veíamos que claramente Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿no? No fue porque comió, sino porque obedeció, sí, en primer lugar. Entonces, hubo un castigo para la mujer, hubo un castigo para el hombre, y nosotros, pues, no solo en este programa en particular, sino en todo lo que hemos hecho y en todo lo que vamos a hacer, siempre tenemos presente que si la Biblia dice algo, hay que obedecer, ¿no? Nosotros, pues, y por eso el nombre del programa, así dice la Biblia, creemos que la palabra de Dios, pues, tiene la razón y tiene el porqué de muchas cosas. Si Dios me dice hazlo, debemos hacerlo. Si la Biblia me dice no lo hagas, no debemos hacerlo. Así que esto es bien, bien, bien importante, marcarlo y tomarlo en consideración. Tanto es así, Ricardo, que muchas personas escribieron acerca del programa sobre ciertas diferencias, porque realmente cuando se hablan acerca de los orígenes sobre Adán y Eva, sobre la familia, comienza como las pugnas, ¿no? Las pugnas entre el hombre y la mujer, la guerra de los sexos, movimientos de feminismo, machismo, y este programa no está marcado para eso. Lo que queremos es dar a conocer lo que dice la Biblia y lógicamente desmontar realmente tantas percepciones, tanto de la visión machista como de la visión también feminista, que la Biblia no lo habla. Siempre lo repito desde el primer programa, la iglesia está contraria a todos los ismos, ¿no? Y el Señor a través de su palabra no marca diferenciar entre el uno y el otro, sino, bueno, lógicamente, por qué la sociedad se mueve hacia donde se está moviendo y esos orígenes por lo cual la sociedad se mueve de esa manera. Claro, claro, hay muchas cosas que van a salir de acá, y por eso estamos dedicándole el tiempo que merece este origen, este principio, porque mucho de lo que hoy estamos viendo, mucho, te aseguro, mucho del movimiento feminista, lo que hablamos en los primeros programas sobre la homosexualidad, mucho de eso pues tiene su origen en lo que sucedió al principio. Entonces hay un problema en el corazón del hombre que causa el pecado y causa muchos problemas en la convivencia. De hecho, hoy vamos a estar hablando sobre Génesis capítulo 4, y es como que la primera descendencia y los primeros problemas familiares, porque hubieron problemas terribles, ¿no? Y qué tremendo cuando tú te das cuenta que prácticamente un hombre y una mujer empezaron a poblar todo el mundo, y ya vemos cómo habían unos problemas tan tremendos que estaban pasando por sentimientos, por complejos, ¿no? Y bueno, ya eso lo vamos a estar desarrollando. Voy a irme a la palabra de Dios. Quiero leer Génesis capítulo 4. Dice el verso 1, leo en el nombre de Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, es decir, quedó en estado, y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios, de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense algo muy importante. Es cierto que el mandato original seguía siendo el mismo, ¿no? Recordemos de Génesis capítulo 1, bueno, varón y hembra los creó, vamos a fructificar, vamos a multiplicarnos, vamos a llenar la tierra, vamos a sojuzgarla. Sin embargo, al pasar lo que pasó en el huerto, que fueron expulsados, ya no habían los mismos privilegios, ya no había la misma forma tan fácil de tener las cosas,
Y hasta este punto nos damos cuenta que Adán, Eva, habían instruido a sus hijos a hacer actividades. Uno pues era pastor de ovejas, otro labraba la tierra y cada uno me imagino en lo suyo, ¿no? Porque ya el Señor pues le había dado ese mandato, hay que llenar la tierra y qué bueno saber que Dios en su misericordia, a pesar de que ellos fueron expulsados del huerto del Edén, todavía pues en su misericordia los tenía útiles, ¿no? Lo tenía como para que ellos siguieran haciendo lo que tenían que hacer. Así que bueno, ya sabemos hasta este punto, hoy en pleno 2020 existen los pastores de ovejas y existen los labradores de la tierra. Y uno mira que hasta el sol de hoy, con toda la tecnología que hay, es un trabajo duro. Labrar la tierra es un trabajo muy, muy duro, muy fuerte. Hay que estar cortando montes, sembrando y cosas y sacando la cosecha y nos sirve aún hoy en día para alimentarnos. Y bueno, los pastores igual, ni se diga, tienen que estar con sus animales allí. Y bueno, todo este trabajo pues que requiere esfuerzo, estos muchachos lo estaban haciendo. Ahora el verso 3, ¿no? Presenta una historia muy particular. Dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, leo con mucho cuidado para luego escudriñar bien estos textos, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿qué dijo Caín? Bueno, está bien, él lo hizo mejor que yo. Aquí está claramente lo que sucedió. Se ensañó, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una escritura, una historia que hay que analizarla muy bien, porque sabemos que entre los dos, Caín era mayor. Primero llegó Caín, dice que andando el tiempo, pues nació Abel. Y luego, pues, vemos algo que me gusta en primer lugar. Estos muchachos estaban acostumbrados a ofrendar. Y es un llamado a nosotros como padres a tomar esto bueno, ¿no? De enseñar a nuestros hijos a tener comunión con Dios, a entender que Dios merece lo mejor de nosotros, ¿no? ¿Y qué sucedió? Caín, dice acá en primer lugar, trajo una ofrenda. No hay explicación. No sé qué trajo, no sé si fueron frutos, si fueron hortalizas, si fueron montes, no sé. Pero dice que Abel se esforzó en traer lo mejor. Fíjate, lo primogénito y lo más gordo. Entendió que Dios merecía lo mejor. Pero hoy no estamos hablando de ofrendas. Hoy queremos hablar del comportamiento de una familia y qué tiene que ver los padres en lo que allí sucedió. Dice la Biblia que la primera reacción que tuvo Caín al saber que la ofrenda de Abel había sido bien recibida con agrado, pero Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Caín no dijo: Señor, lo siento, perdóname, lo voy a hacer mejor. Dice la Biblia que se ensañó. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedes interpretarlo, hermano Carlos? Bueno, eso es uno de los primeros problemas de la conducta de la familia, ¿no? El ensañar es algo que es incisivo en el pensamiento de una persona, ¿no? Cuando se dice ensañar, una persona se puede ensañar golpeando a una persona y es repetitiva, y es repetitiva, y es repetitiva, ¿no? Golpeando a la persona. También hay personas que se pueden ensañar de una manera verbal, ¿no? Se ensañan y es un conflicto, sigue con el conflicto. Y pues, yo me he de imaginar que en aquel momento, pues Abel, lógicamente, dio lo mejor que tenía en su posición como ofrenda.
Y Caín comenzó, pues, no sé si a burlarse, no sé si a herirlo verbalmente hasta que, por supuesto, ya tiene un sentimiento de animadversión a su hermano, que ya me he de imaginar venía arrastrando durante un periodo de tiempo, ¿no? Es cierto que cuando nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 3 y capítulo 4, pareciera como que todo fuera día por día, ¿no? Y no en los acontecimientos históricos en la palabra, sobre todo en el libro de Génesis al estudiar teología, no va enmarcado a nivel de ese periodo de tiempo que usted y yo estamos acostumbrados, ¿no? Pero una de las cosas que me dice que, lógicamente, pues Adán conoció a su esposa Eva, ¿no? Previo a eso, pues es bueno entender de que quiénes le habrán enseñado a ellos de entregar esa ofrenda y cómo, ¿no? Y eso es una cosa que es particular entenderla, Ricardo. Sus padres de una u otra manera tuvieron que haber enseñado a estos dos muchachos y también al resto de sus hijos, no solamente ellos dos, de cómo era una manera de presentar ofrenda delante de Dios. Y es allí donde, lo decíamos la semana pasada, a veces son de una misma formación, el padre y la madre van a formar a un grupo de familia, pero existe dentro de esa estructura familiar también diferentes tipos de formación a la hora de impartir esa instrucción. Es como una aula de clase. En una aula de clase tú puedes tener 20 personas, pero la manera con que la persona adquiere la información y reserva la información para sí es totalmente diferente entre cada una de las personas. Y por más que haya habido en este caso misma conducta padre y madre, ¿no? Yo creo, y sin temor a equivocarme, ¿no? Ellos le enseñaron a sus hijos cómo presentar esa ofrenda. Pero la otra pregunta que surge, ¿por qué uno presentó una ofrenda totalmente diferente al otro, ¿no? ¿Será que ellos habían enseñado a sus hijos de que la manera exacta en la cual tenían que ofrecer sacrificio era a través de ovejas, a través de un sacrificio de haber, en este caso, matado a un animal? O ellos también habrán enseñado a su hijo Caín, por ejemplo, en este caso, que fue primero antes que Abel, poder dar de los frutos de la tierra. ¿Cuál es ese sentido? ¿Por qué la Biblia lo presenta y pareciera como las personas que tratan de buscar ser detractores de la palabra del Señor, como que de una u otra manera, pues, lo ve como una historia muy superflua, ¿no? Pero no es así tan superflua. El Señor me dice en su palabra que lógicamente que sin derramamiento de sangre no existe perdón de los pecados, ¿no? Abel estaba presentando en este caso ese sacrificio. Pero una de las cosas que vamos a entender hoy, ¿no? Es que los padres marcan la conducta de los hijos. Nosotros somos, aunque digamos que no, tarde o temprano decimos la conducta de nuestros padres a través de nuestros pasos. Correcto. Usted puede cuidarse en eso y debe cuidarse en eso, es cierto, ¿no? Porque si tiene una mala formación es complicado. Pero lo que se aprende y se aprehende en cuanto a aprehensión es algo que está grabada en la psique humana. Y eso es importante saberlo y percibir cómo estos dos jóvenes estaban plasmando una ofrenda, sabían que tenían que ir por una ofrenda, pero cada uno presentó una ofrenda conforme a lo que tenía en su corazón en ese momento. Y quiero observar y detallar este punto claro, ¿no? Caín quería dar una ofrenda como él quisiera. Supongamos, Ricardo, que ellos hayan enseñado a sus hijos a entregar una ofrenda de sacrificio a través del derramamiento de sangre, a través de, en este caso, una oveja, por ejemplo. Caín, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué desobedeció eso? ¿Será que quiso hacerlo a su manera? Y eso es lo que hoy en día la sociedad quiere, buscar a Dios a su manera. Y hablamos sobre el origen de las religiones, ¿no? En donde, vuelvo y repito, Caín quiso buscar a Dios a su manera. Tal vez sus padres le habrán enseñado lineamientos claros de cómo había que presentarse delante de Dios, pero él quiso formar su propia religión, ¿no? Su propia religión, no, mira, usted me pudieron haber enseñado de esta manera, pero yo creo que no es tan duro, no hay que sacrificar una oveja, sino yo puedo hacerlo de esta manera. Y es allí donde ya el corazón de una persona comienza a dañarse, cuando una persona comienza a tergiversar
lo que Dios tiene preparado para esa persona y piensa de que puede desarrollarlo de su manera, trae desgracia a su vida. Claro, fíjate que más adelante cuando uno lee lo que sucedió en los tiempos de Noé, ¿no? Que Dios se dio cuenta que el corazón del hombre era malo. Y esta palabra que nos menciona la Biblia como la primera, el primer sentimiento negativo, ¿no? Que tuvo un ser humano contra su hermano, es ensañarse. Y me llama la atención porque una definición de ensañarse dice que es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse, ¿no? Entonces yo me imagino un hermanito mayor de repente, ¿no? Como que burlándose del menor y el menor como que llorando y él riéndose de que llora. No sabemos, ¿no? Si eso sucedía y bueno, ellos crecieron y el corazón de Caín, pues imagínate, para tú llegar a matar a tu propio hermano, ¿no? Eso no sucede de la noche a la mañana. Hay muchas cosas en el corazón de uno que deben pues estar pasando y yo creo que como padre pues uno puede darse cuenta hacia dónde están enrumbados los sentimientos y las emociones de nuestros hijos. Porque si yo, por ejemplo, veo que mi hija, mi hijo está disfrutando meterse con su hermano o hacer algo malo, pues algo tengo que hacer al respecto, ¿no? Y por más que él tenga su carácter, tenga su forma de pensar, hay una responsabilidad como padres, que eso lo vamos a estar desarrollando en otros programas posteriores, pero es muy importante que nosotros entendamos que hay que prestar atención al carácter. ¿Por qué? Porque mucho, y yo sé que todos los que nos están viendo en este momento pueden asociar que de repente físicamente se parece a alguno de sus padres, pero en forma de su carácter, de su comportamiento, se parece al otro. A veces uno se parece físicamente a uno y su forma de ser es el del otro. O a veces físicamente no hay tanto parecido, pero tú ves niños de 1 año, de 2 años, que no han aprendido ni a hablar bien. Ya sabes tú cuando lo ves cómo se comporta y tú dices, no, se parece, incluso pasa hasta con los abuelos. Mira, y no vive con los abuelos, pero hay algo allí que está, bueno, ahorita la ciencia lo llama el ADN, ¿no? Que en los genes está eso allí metido, pero ¿cómo nosotros como padres podemos tomar a nuestros hijos tal como ellos son y empezar a inculcar en ellos cosas positivas? Mira, Carlos, yo leía hace un tiempo una anécdota que agarraron 2 personas que vivieron hace como 100 años, no recuerdo los nombres, y nada más los colocaban allí. Entonces decían de fulanito de tal, de su descendencia provienen 2 expresidentes, 5 ministros, tantos jueces, tantos doctores, y luego decían de esta persona provenían, bueno, tantos murieron adolescentes por delincuentes, tantos estuvieron presos, tantos, bueno, en fin. Y ese patrón, tanto bueno como malo, fue iniciado en el hogar, en el hogar. Entonces, bueno, a veces hay lo que coloquialmente acá en Venezuela decimos la oveja negra, ¿no? La que quiere hacer todo, la rebelde, que quiere hacer todo mal, o el rebelde, pero hay que prestar atención a esta situación porque ya Caín estaba prácticamente, había perdido el temor de Dios, si se quiere decir, porque él tuvo... dice la Biblia que Dios le habló directamente y le dijo a Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué la agarras con tu hermano? Prácticamente fue lo que le quiso decir, ¿no? Estás como, imagínate esa palabra, tu semblante está decaído, ¿no? Y antes de que Caín hiciera eso que hizo, el Señor le dijo claramente, si tú bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mira, y esto todos lo vivimos, todos lo vivimos. Observa hablando sobre la conducta de ellos, ¿no? Sobre el pensamiento de Caín comienza un pensamiento de complejo, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿no? A pesar de que él haya de una u otra manera quitado de su pensamiento, ¿no? Esto no es la manera con que yo debo dar un sacrificio. Y supongamos que haya sido así, y fue así de manera efectiva. Él estaba claro de que, bueno, iba a ser como algo anecdótico de lo que iba a presentar. Si sus padres en la formación, porque bueno,
Supongamos que ellos, en este caso, no habían aprendido de cómo debía ser el sacrificio, pero históricamente se muestra que sí, ¿no? Claro. Pues nosotros hacemos cosas, los padres tuvieron que enseñar que tenían que presentársele a Dios de cómo había que ofrecer un sacrificio, ¿no? Pero sobre el pensamiento de Caín ya había un complejo, ¿no? Y ese complejo personal es un complejo que a veces se transmite. Las personas que sufren de depresión, la descendencia de esas personas tiene un alto grado de que las personas sean depresivas de la misma manera, ¿no? Y en aquel momento, pues, lo que se estaba desarrollando en la vida de Caín, perdón, era un complejo, ¿no? Era un complejo en donde, bueno, supongamos, dentro de las suposiciones, ¿no? Porque la Biblia me dice que cuando posteriormente ellos volvieron a tener hijos, pasaron 130 años, cuando volvió a dar la cena en este caso, ellos ya habían desarrollado una descendencia. Y ya había descendencia por parte de ellos también, ¿no? Los demás hijos tuvieron que haber presentado también sacrificio. El escritor Moisés escribe sobre el capítulo 4, sobre este hecho, es una parte anecdótica de un momento en donde se prestan sacrificios, pero tal vez otros hijos de ellos ya habían presentado sacrificios. Algunos, todos, no podemos decir que todos fueron perfectos, pero supongamos que también habían presentado algo mal. No hubo ese sentimiento en su corazón. Y lo que quiere decir Moisés en este pasaje exegético es que a partir de este complejo, y especialmente de este hombre, comienza a desarrollarse algo que el complejo trae a través del celo. Y por eso la Biblia dice que los celos son homicidas. Entonces, y tanto es así que el Señor le dijo, hay otro movimiento en el cual tú tienes que saber, así como ahora leímos en el capítulo 3 que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, también le dice a Caín que él se iba a enseñorear ¿de qué? Del pecado. Estaba a la puerta, toma una decisión. Si lo haces, que sepas que de ahora en adelante tú te vas a enseñorear del pecado. ¿Sí? Obsérvate que hasta dentro de las pautas que Dios comienza también a hacer, como le dijo a Adán y Eva, comienza a decirle, mira, estos son los castigos tuyos si te va a pasar esto. Y él toma una decisión. Y dentro de esa toma de decisiones, los complejos son problemáticos dentro de la familia, Ricardo. Y los padres debemos estar, ojo con esto, porque debemos observar nosotros como padres qué complejos tenemos, porque somos de carne y hueso. Tratar de despojarnos de esos complejos para que nuestros hijos tampoco pasen por esos complejos. Y eso es algo de que nosotros los padres debemos estar claros. A veces no nos gusta desnudarnos delante de nuestros hijos, estoy hablando desde el ámbito espiritual, de decir, bueno, tengo errores, tengo problemas, ¿no? Pero a veces los hijos es necesario que conozcan también esas cuestiones de que, bueno, mi papá es así, pero le cuesta pedir perdón, mi papá es así, pero le cuesta como que resolver los inconvenientes porque es muy orgulloso. Ojo con esos complejos, porque nuestros hijos también heredan la parte conductual. Sí, y fíjate que hay cosas con el carácter que a veces uno sabe que están mal. Y aunque tú sepas que están mal, no haces nada al respecto. O dices, no puedo hacer nada. Hay gente que sí toma cartas en el asunto, sobre todo cuando uno llega a un grado de paternidad o de maternidad, en el caso de las mujeres. Hay unas que sí hacen cambios o se esfuerzan en hacerlo, o piden perdón, o buscan ayuda incluso, pero hay otros que simplemente no lo hacen, ¿no? Porque yo lo que veo es que una persona, te hablo de algunos pecados, está este homicidio, te hablo del adulterio, te hablo de, bueno, casos como estos no ocurren de la noche a la mañana. Eso no es que lo sentí y lo hice, ¿no? Entonces, esto es como cuando uno mira de repente alguna película, alguna historia de aquel muchachito que empezó robando a los vecinos la ropa, de ser ratero, de hurtar, y poco a poco le fue agarrando y fue pasando y fue pasando y fue pasando cosas hasta que llega un punto en el que ya no le tiembla el pulso para acabar con la vida de alguien. Antes de esto no existía el homicidio en la tierra. Y cómo el corazón de Caín estaba en este punto, ¿no? En el que simplemente, pues, llevado por ese ensañamiento, transformado en un celo enfermo, llegó a cometer homicidio a su propio hermano por simplemente él haber hecho algo mejor, ¿no? Si mi hermano hace algo mejor que yo lo que le digo, oye hermano, te felicito porque lo hiciste mejor que yo, voy a aprender de ti, la próxima vez que yo traiga una ofrenda, yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Pero esa no fue la actitud. Cuando alguien tiene un celo
Cuando alguien tiene ese corazón pues dañado, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos pues del futuro que pueda hacer, y por eso es importante que también, hermano Carlos, en las familias los problemas sean atendidos. Y lo que estamos diciendo, ¿no? Ujú. Los padres nos cuesta aceptar nuestros errores. Eso es algo que es difícil de un padre para un hijo, ¿no? Pero es importante decirle a nuestros hijos que somos de carne y hueso, Claro. ¿no? Todos, no solamente los pecados carnales que tú estás nombrando, pero cuando en una familia hay alguien que tiene rasgos egoístas, eso es algo que ha visto y se enmarca hasta en la genética, Ricardo. Los celos también son algo que se enmarca dentro de la genética, dentro de la conducta, dentro de esos frutos. Las personas que beben, los borrachos, las personas vienen con antecedentes de embriaguez. ¿Qué te puedo decir? Hablando un poco de las obras de la carne, las iras, las contiendas, todo eso se va heredando paulatinamente y progresivamente. Si eso pasó así, y veamos la parte conductual por parte de Caín, la Biblia no me dice a mí, lógicamente, y quiero que veamos esto, de que Adán y Eva hayan sido así, ¿no? Hayan sido celosos, envidiosos. Pero cuando uno ve el capítulo 3, uno observa cómo la serpiente comienza a jugar en la parte del pensamiento con Eva y comienza a hablar con los complejos de Eva. También Eva sabe cómo tratar con el hombre y comienza a enmarcarse. Por eso es cuando hablo sobre la guerra de los sexos hoy en día. Hoy el hombre tiene una disputa formal entre el hombre y la mujer. No sé si en aquellos tiempos, en aquellos momentos, Adán y Eva pues también tenían como que esas luchas previas en el cual era quién presentaba mejor las cosas o qué era lo mejor para cada uno de estos hechos que habían que pasar. Lo que sí me dice la palabra de Dios es que esta conducta ya estaba presente en la vida de Caín. Pero ¿por qué no en Abel? Ujú. ¿Por qué no en Abel? Y también fíjate que Abel era el menor. Y es algo a mí me llama la atención, porque si son dos hermanos, lo ideal o lo normal, ¿no? Es que todos sepan lo mismo, todos sepan hacer las cosas de la misma manera, todos sepan, o sea, voy a ponerte un ejemplo actual, todos sepan usar los cubiertos igual, todos sepan hacer sus actividades diarias de la misma forma, ¿ves? Pero, ¿qué sucede allí? Entonces, hay una interrogante muy grande que a uno pues le debe llamar la atención, porque todo en la Biblia está con un propósito. Y vamos a la segunda parte del programa de este día, ¿no? Ujú. ¿Cómo, después, porque vimos un poco los acontecimientos sobre esos vestigios de Adán y Eva como pareja también, de su relación con sus hijos en esta primera parte, ¿no? ¿Cómo se acontece este problema? Cuando queremos dar estas dudas presentes, la duda presente sobre la conducta, ¿no? ¿Qué pasó? Pero una de las cosas que debemos entender es sobre las causas de importancia que debe tener en la familia la paternidad y la maternidad, Ricardo. Correcto. Es decir, hoy en día existe una lucha frontal y por eso dentro de nuestro título se enmarca la paternidad versus el machismo y la maternidad versus el feminismo. Porque hoy parece mentira, pero no es una lucha frontal. A veces existen luchas frontales entre lo que es la parte de paternidad y la parte del machismo. Y de hecho lo vamos a tratar en el programa siguiente. Salomón, Proverbios capítulo 1, versículo 8, le da una instrucción a los hijos. Escúcheme bien, le da unos lineamientos, una instrucción, un lineamiento a los hijos, ¿no? Y Salomón le escribe en el Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, y dice, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El hijo cuando recibe lineamientos por parte de su padre y de su madre recibe la instrucción, pero de su madre recibe la dirección. Vamos a hablar mucho mejor en el tercer programa, pero a través de este versículo vamos a tratar un poco sobre estos temas de la paternidad, el machismo, la maternidad versus el feminismo. Al percibir lo que acabamos de leer en el capítulo 4, existe responsabilidad de la paternidad y de la maternidad de Adán y Eva con sus hijos. Y es allí donde los lineamientos que
Adán tenía que haber dado son instrucciones y Eva tenía que haber dado direcciones. La toma de decisiones de nuestros hijos, lógicamente, son personales. Los hijos toman decisiones personales, pero bajo las instrucciones y las direcciones que enmarcan padre y madre. Como estamos viendo este caso, Ricardo, una de las cosas hoy en día es lo que la Biblia me dice acerca de la paternidad. ¿La paternidad qué es? La paternidad es solamente tener hijos. ¿Tú crees que la parte de paternidad se basa en que tengas muchachos como por tenerlos? No, no, de ninguna manera. De hecho, yo creo que nuestro Dios es el ejemplo perfecto. Dice la Biblia que Él es nuestro Padre eterno. Y fíjate que desde el principio, siempre nos vamos a ir al principio, Dios ha sido claro en sus instrucciones. Hey, yo te acabo de hacer, tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Yo hice este huerto, tú vas a estar aquí, ese árbol no te lo vas a comer, si tú comes este fruto te vas a morir. Ahí no hay medias tintas. Y Dios es muy claro con sus instrucciones. Y ha pasado que hay problemas en la familia por una paternidad mal ejercida. ¿Sabes por qué? Por falta de instrucción. Hay padres que suponen que sus hijos entienden lo que él quiere. No, que yo soy ejemplar, ellos tienen que ver lo que yo hago. Está bien. Pero tú como padre, dice la palabra de Dios, debes dar instrucción. Tú te tienes que sentar con tus hijos. Mira, esto es así, esto es así, esto es asado. Y sabes que me he dado cuenta, en mi caso, los que no me conocen, yo tengo una niña de 5 años. Y yo te puedo decir, desde que tengo 3 años, no es lo mismo que mi esposa le dé una instrucción a que se la dé yo. Se la da mi esposa, no, a veces no hace caso, pero se la doy yo, no se le olvida, no se le olvida. Y no sé por qué Dios lo hizo así, pero lo hizo así. Y me doy cuenta que cuando tomamos este patrón de la instrucción y la dirección y lo aplicamos, mira, las cosas marchan bien. ¿Por qué? Porque yo doy la instrucción. Tú vas a hacer esto, yo quiero esto así, esto se debe hacer así. Está bien, no pasa nada. Ahora, la madre que se encarga de dirigirla, ¿ve? Entonces ya la dirección es otro proceso totalmente distinto. A veces en las familias se invierten los roles. A veces uno de los dos tiene carencias y entonces por eso hay problemas. Yo te aseguro, hermano Carlos, si los padres hoy en día se dedicaran a dar instrucciones y hacer valer las instrucciones, mira, la sociedad fuese distinta. Porque el Señor fue claro, Él daba instrucciones, tú decides. Fíjate cuando Él habló con Caín, el pecado está a la puerta. Tú sabes que tú te puedes enseñorear del pecado, pero usted decide. Ricardo, y veamos esto, entonces supongamos, ¿no? Adán debió haber dado instrucciones. Bueno, la versión feminista expresa que Adán, no era bueno dando instrucciones. Supongamos que es cierto, ¿no? Veamos que Adán dio malas instrucciones y las direcciones en este caso las iba a dar Eva. Lógicamente que Adán diría, mira, suponiendo de que, bueno, eran las ovejas lo que tenía que sacrificarse y le enseñó eso a sus hijos. Él le habrá dicho a ellos, mira, es esto. Pero en este caso, Caín dijo, no me interesa lo que mi padre me enseñó. Simplemente yo voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me convenga. Era el rol de su padre en aquel momento, Ricardo, seguirlo instruyendo, no haberlo dejado, lo que tú estás diciendo, como al libre albedrío para que tomara decisiones. Él iba a tomar decisiones, es cierto, pero la funcionalidad del padre es seguir dando instrucciones hasta que ese muchacho comience a ver de la mejor manera eso. Pero a veces nos descuidamos, Ricardo, en el tiempo, en el trabajo, en el factor comunicación con nuestros hijos y lamentablemente de una u otra manera no somos asertivos. Y a veces los padres nos lavamos las manos, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, es que lo que pasa es que el muchacho era rebelde y seguro era rebelde. Pero hay situaciones en la iglesia, porque estamos hablando de familias funcionales, no disfuncionales. Habrá tiempo para hablar sobre familias disfuncionales, pero sobre familias funcionales en donde inclusive dentro de la iglesia, hasta la familia pastoral, hay 4 o 5 personas que han nacido en el Evangelio y hay 2 o 3 de que no están en el Evangelio.
misioneros que han pasado por esta etapa, 5 o 6 hijos, y solamente 2 están en el Evangelio y 4 o 7 no están en el Evangelio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, y van a haber muchos factores, ¿no? Bueno, lo que siempre hemos hablado, no se le dio el tiempo prudente, vieron cosas que no tenían que haber visto, y son excusas realmente. Pero a nivel paternal, nosotros debemos aceptar nuestra culpabilidad. Hubo algo dentro de esas instrucciones que no la hicimos o no la dimos de la mejor manera, y automáticamente al no dar las instrucciones de la mejor manera, la mujer también tiene ciertas debilidades a la hora de dirigir, porque si no te da no da las instrucciones como tienes que darlas, realmente esa dirección no va a dar. Claro, y fíjate algo, Carlos, pasa algo con la instrucción, no sé si te ha pasado. Hace poco yo, por ejemplo, compré un escritorio que me gustó, pero cuando lo voy a buscar es una caja. Todo está desarmado completamente. Entonces, bueno, vamos a armar esto, ¿no? Entonces veo la hoja y las instrucciones estaban malas. Y yo, bueno, pero yo estoy siguiendo las instrucciones, pero esta no me lleva a ninguna parte. Entonces me di cuenta que estaba a la inversa, la forma en la que fue plasmada la instrucción. No, entonces uno por deducción no trata de resolver. Y a veces pasa con los padres que a veces su forma de dar la instrucción no se puede entender. Y entonces la razón de ser de la instrucción es que esa instrucción se entienda. Fíjate que hoy en día cuando tú compras un teléfono, compras cualquier cosa, una computadora, una cámara, mira, todo te trae instrucciones. Ahora hasta prácticamente para un bombillo, mira, tú vas a darle vuelta así, lo sacas, metes el otro con cuidado. Todo te lo están explicando y te hacen un dibujo, porque ellos lo que quieren es que tú entiendas que esa instrucción te va a llevar a hacer las cosas bien. De hecho, los fabricantes te dicen, no nos hacemos responsables si usted no sigue las instrucciones, ¿no? Y el modelo bíblico, tengo que hacer mucho hincapié con esto. ¿Por qué? Porque existe la bendición y existe la maldición. Si tú obedeces te va bien, si tú no obedeces te va mal. De hecho, el Antiguo Testamento dice claramente, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Se nos dice que es el primer mandamiento con promesa. Creo que hasta en el Nuevo Testamento se hace mención de esto, y es muy importante entender que esta instrucción, en primer lugar, el padre, yo no puedo molestarme con mi hijo o mi hija si no me hace caso y yo no me doy cuenta que realmente mi instrucción no está siendo bien aceptada. Por ejemplo, yo tengo que entender que la niñez tiene sus etapas. Yo puedo ser muy espiritual, muy lo que sea, pero no voy a tener a mi hija orando y ayunando todo el tiempo porque hay muchas cosas que todavía ella no entiende. ¿Ves? Mi generación, sé que la tuya también, un gran porcentaje no está en la iglesia. Y lo más sorprendente es que sus padres eran muy espirituales, eran hombres de ayuno, eran hombres de oración. Ajá. Entre comillas, eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque nosotros pensamos que la espiritualidad va en la mucha oración, en el mucho ayuno, pero la gran pregunta es, de hecho, cuando tú ves los fundamentos del obispado, que sepan formar y saber criar a sus hijos. Que gobierne, ¿no?, bien su casa. Hay mucha gente que se va a las manos y dice, bueno, pero cada quien toma decisiones después de viejo. No. Es decir, eso es un error. Claro. Eso es un error, ¿no? Es un error decir, bueno, yo no soy culpable de eso, pero si tú eres un buen obispo, tus hijos permanecen en eso porque existe un respeto bajo ese parámetro. Claro. Y las instrucciones fueron dadas de la mejor manera. Y por eso te dice así entre comillas, porque pensamos y medimos la espiritualidad porque ayuno mucho. Bueno, pero yo considero que también grandes misioneros han sido hombres de ayuno, grandes pastores han sido hombres de ayuno y sus hijos no están. Claro, ¿sí? Porque es lo que estamos hablando. Si hablamos de instrucción, fíjate que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. No dije dirige. Entonces, ¿a quién le toca instruir al niño en su camino? Al padre. Entonces, ¿qué hacen muchos padres? Ahora estás castigado, ahora tienes que orar. Tú estás castigado, ahora te toca leer la Biblia. Entonces, leer la Biblia es un castigo. Entonces, ir a la iglesia es un castigo. Si te portas bien, te dejo ir al parque y te premio con no ir a culto. Entonces, ¿cómo yo instruyo a mi hijo en el camino de Dios? Entonces, en vez yo de decirle, mira, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿ves? Y otra vez tengo que poner el ejemplo de mi niña. Ella antes no le gustaba orar por la comida, porque ella ve la comida y ya va, espérate. ¿Sabes que esto que tú te estás comiendo no es porque papi sea o mami no?
esto es un regalo de Dios. Y empiezo a hablar con ella y bueno, ahora sí ora, ¿ves? Ahora sí, gracias Señor, y yo le repito y ya por lo menos no se molesta. Porque yo como papá tengo que instruirla. Si yo me pongo con la correa, si no ora hasta... Yo no estoy instruyendo. No. Porque no es tanto que ella lo haga delante de mí, sino que ella valore que hay que darle gracias a Dios por lo que ella se está comiendo. Y mira, gracias a Dios, 3 veces al día tú comes. Hay niños que no lo hacen, entonces hay que ser agradecidos. Yo estoy tratando de inculcarle el agradecimiento a Dios. Entonces yo sé que si yo, con el temor de Dios y bueno, esa lucha que todos padres tenemos, porque bueno, uno no sabe qué va a ser del futuro de nuestros hijos, pero queremos que a donde ellos vayan en la vida no se aparten de este camino, necesitan recibir la instrucción. Entonces, clarificando lo que dice Ricardo, o apuntando hacia dónde vamos, la verdadera paternidad se basa en cuanto todo hombre debe tener ese manual o ese nivel de instrucciones. Y es allí donde la palabra de Dios nos enmarca el verdadero camino de esa paternidad. Porque lógicamente la paternidad viene a través de la conjunción entre el esposo y la esposa del usufructo, en este caso de los hijos, ¿no? Del nacimiento de los hijos, ¿no? Pero la paternidad no es el tener y el tener y el tener y el tener hijos, ¿no? Yo creo que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, pero cuando en este caso nació Sem, ellos se dieron cuenta que no era el procrear y procrear y procrear, sino el generar en cada uno de sus hijos un valor agregado, ¿no? Correcto. La paternidad hoy no tiene que verse con el hecho, sobre todo en el mundo occidental, con el término machismo, ¿no? A pesar de que siempre lo digo y yo lo voy a recalcar, ¿no? El machismo no es un movimiento, simplemente es un epíteto que se da por ese hombre como género que es violento, que limita condiciones a las demás personas, pero no existe, escúchenme bien, un movimiento machista. Ahora bien, la paternidad hoy en día, no de la iglesia, porque no debe ser de la iglesia, no puede ser una sociedad machista, porque lógicamente el Señor nos enmarca a través de su palabra de que Adán tenía que ser un hombre amoroso. Al ser un hombre amoroso, tiene que ser un hombre trabajador. Al ser un hombre trabajador, tiene que ser un hombre protector. Y al ser un hombre protector, tiene que ser un hombre cuidadoso de su familia. Y él comenzó ensamblando tal vez muchas cosas, ¿no? Y para él tal vez lo más importante era el trabajar, era estar pendiente de la comida, pero también de la formación y las instrucciones hacia sus hijos, ¿no? Y eso hoy en día, la paternidad no puede darse como un pie de aviso al machismo, Ricardo. Hoy en día, la paternidad es concebida desde el momento en que el hombre tiene muchos hijos. Hoy en día la sociedad, el hombre machista por naturaleza es el que tiene 5, 6, 7 como medida pequeña con diferentes mujeres regado por allí. Entonces ese es la verdadera sentido de la paternidad. Y entonces tú dices, bueno, ese hombre tiene 7 muchachos con 6 mujeres diferentes y entonces es un hombre paternal. No, eso es un grave error. Claro. Y eso no me lo marca la palabra de Dios. La palabra de Dios no me dice a mí, y lo leíamos la semana pasada, ¿no? El Señor no le creó un tribunal de divorcio a Adán y Eva y le dijo al Señor Adán, bueno, como Eva de verdad que te salió con las patas torcidas, que te vamos a divorciar. No. Y yo le dijo, mira, aguanta tu pela, mejor dicho, los dos tienen que echar para adelante y trata de mejorar la situación. Claro, a medida que el hombre quiere hacer las cosas a su manera, Ricardo, lamentablemente la sociedad se distorsiona. Y la sociedad siempre se ha distorsionado por eso, ¿no? Se ha distorsionado porque el hombre, en el primer parámetro, paternidad, machismo, no ha cumplido su función. Y lógicamente no puede cumplir su función porque si no lo buscan en el manual, que es la Biblia, en el cual me dice cuáles son los deberes y derechos de un padre, correcto, y también como un esposo, no va a conocer claramente cada uno de sus parámetros. Génesis 1, Génesis 4, en cortas palabras, si tú entiendes estos cuatro capítulos, vas a entender la funcionalidad que tenía Adán. Adán tenía primero que amar a su esposa. Número 1. Número 2, tenía que ser sustento de su hogar. Número 3, protector de su hogar. Y número 4, generar instrucciones claras a su familia. Entonces, un buen padre tiene que tener estas 4 funcionalidades. Cuando usted
cojea de alguna de estas cuatro paticas, lamentablemente la mesa comienza a cojear. Eso dentro del par, cuando falta alguno de estos parámetros, hay algo que va a estar por encima de algo y va a ese pensamiento de lo que se llama machismo, va a estar fomentando nuestra sociedad y comienzan los errores familiares. Claro, claro. Fíjate que hay papás que le dicen a sus hijos cuando tienen hijos varones, no, usted no puede llorar, por ejemplo, o usted no puede X, tal cosa, ¿no? Entonces, hay una formación machista, ¿no? Usted es hombre, usted es un macho, usted tiene que ser así. Entonces, a veces lo están formando como violentos, ¿no? Pero quiero leer una porción que, bueno, por la gracia de Dios, qué bueno es saber que su palabra es nueva cada mañana. Amén. Mira, hoy, esta porción que quiero leer ahorita, desde niño me la sé. Y hoy la estoy viendo con una perspectiva distinta. Éxodo capítulo 6, a partir Deuteronomio 6:4. Ese versículo, mira, yo creo que tenía 5, 8 años, no sé, 7 años, de niño. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, a partir del verso 6, yo siento que esta es la frecuencia con la que tú debes instruir tu hogar, con lo que un padre debe instruir, porque uno dirá, bueno, no, pero es que yo le dije a principios del año que tenía que hacer tal cosa, pero no lo has vuelto a instruir. Resulta que los seres humanos a veces nos tienen que repetir las cosas, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento se ve, a mí no me molestan repetirle las cosas, ¿no? Y dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos. ¿Ves? Y las repetirás a tus hijos. Pero ahora, ¿cuántas veces tienes que repetirlas? Ah, tú me lo dijiste, Señor, y yo se lo digo una vez y ya. No. Mira lo que dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Con qué frecuencia yo tengo que instruir, dar instrucciones en mi hogar? Todos los días. Todos los días. Yo no puedo pasar un día sin no dar instrucciones en mi hogar. Cada vez que yo digo gracias, Señor, por este día, gracias, y mi familia me ve agradeciéndole a Dios, yo estoy dando una instrucción. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Por ponerte solo un ejemplo. Mira, hay una palabra que no se debe decir. Hey, eso aquí en esta casa no se dice. Acuérdate que esto, ¿ves? Y lo que nosotros sabemos, nuestra familia debe escuchar que nosotros, como padres, se lo decimos. Y quiero leer otra porción que es muy importante. Nosotros la repetimos mucho, Colosenses 3:17. Aquí la tengo en mis notas. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero ¿sabes qué dice el verso siguiente? Empieza de una vez a entablar límites en la familia, que es lo que hemos mencionado desde la semana pasada. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Punto. Aquí no hay más que decir. Verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Punto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Punto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Punto. Fíjate, hermano, qué tremendo. La esencia de lo que acaba de leer Ricardo es algo muy claro, ¿no? Pablo está expresando lo que se lleva de generación en generación, ¿no? Y a mí me gusta mucho como Pablo lo expresa, ¿no? Porque de hecho cuando Pablo está expresando esta versión en Colosas, ¿no? Lo está expresando desde el contexto de cómo debe estar sujeta la mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que dice, Ricardo? Repite esa parte. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, y vamos a caer porque hablamos un poco del machismo con la parte de la paternidad o paternidad versus machismo. Hablábamos 4 puntos que son fundamentales, ¿no? Pero también dentro de la cultura feminista, porque eso se ha ido inmiscuyendo muchísimo en la iglesia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Saber y entender de que nosotros estamos en otro tiempo.
Ricardo. Y el apóstol Pablo en aquel momento decía que las mujeres tenían que estar sujetas como conviene. ¿Dónde? En el Señor. En el mundo no es así. Es decir, hermanas, usted va a ver el movimiento feminista muy bonito afuera, pero en el Señor no es así. Si Pablo hace una acotación es por algo, porque él veía que en la sociedad todavía en aquel momento, la sociedad grecorromana, era totalmente diferente. La mujer veía las cosas de manera diferente. Pero él le decía, están sujetas a su marido como conviene en él. Señor. Es decir, que hay otras cosas que no convienen. Ahora bien, y por eso vamos a hablar un poco sobre las posiciones de la maternidad y la parte del feminismo. Hoy en día en donde, vuelvo y repito, el machismo es tan duro, porque bueno, el hombre es irresponsable. Hoy la gran mayoría de mujeres son las que trabajan y hasta llevan el pan al hogar porque el hombre pues es un poco flojo, me disculpa la expresión, para el trabajo. Entonces, lógicamente, la mujer tiene que salir y a la hora de salir la mujer, pues la mujer tiene, alza más la voz porque lógicamente está llevando algo que la Biblia me dio instrucción clara que el hombre tenía que con el sudor de su frente ganarse la comida y también en este caso pues llevar a su hogar. Cuando el hombre ya no cumple esta función, escúcheme bien, inmediatamente existe un problema en el hogar. Número uno. Entonces, encima, el hombre quiere tener muchos muchachos. Imagínate una persona que es responsable a la hora de llevar los alimentos porque, bueno, supuestamente no hay trabajo. Veámoslo desde ese estigma. Y entonces quiere tener 3, 4, 5. Imposible. El momento que la mujer te dice, no, yo no quiero tener hijos tuyos. Entonces, cuando vemos la parte de la maternidad versus la posición feminista, observemos, Ricardo, que ya existe un elemento en donde la mujer dice, yo ya no quiero tener hijos. No, ya no quiero tener hijos porque el hombre es irresponsable. La posición y la cultura machista de que, por ejemplo, la cultura machista es que el hombre no quiera trabajar, por ejemplo. Eso es una cultura machista. Pero el hombre tiene que trabajar. El hombre es el sostén de su hogar. La mujer dice, yo ya no quiero tener hijos de ese tipo. Me disculpa la expresión. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona no es la que provee en el hogar y yo no le voy a tener y me trato de cuidar, dicen las mujeres hoy en día, porque yo no quiero tener hijos. Entonces, la maternidad en los inicios estaba dada por el sustento del hombre, por la fortaleza que daba el hombre en el hogar. Hoy en día, la mujer con el movimiento feminista dice, yo ya no necesito al hombre. Inclusive ya la mujer dice, yo no necesito ni el hombre para procrear porque por medio de inseminación pues no me basta un hombre al lado. La cultura ha llevado un cambio de pensamiento. Dentro de la iglesia la sujeción es sumamente importante. No existe movimiento feminista. Ahí estaba leyendo una estadística. Por ejemplo, en España no solamente la cultura española está próximamente, como la cultura europea, casi que a desaparecer. Porque para la década de los 40 va a existir, por ejemplo, más cultura musulmana que cultura cristiano-católica para aquel momento para Europa, porque en este caso los musulmanes crecen progresivamente porque existe mayor nivel de procreación. También esto es importante conocerlo. A pesar de que digamos que la sociedad musulmana, y es así, es machista por naturaleza, no es irresponsable. Un musulmán, por naturaleza, tiene que ser respetuoso en su casa y tiene que ser responsable. La cultura occidental es totalmente diferente. Sí, la cultura musulmana es más parca en ese sentido. Y la mujer tiene 3, 4, 5 hijos, pero el hombre es responsable. Ahí el hombre no puede llegar a su casa y decir, no tengo dinero, no sé con qué van a comer mis hijos. Hoy en día, a nivel bíblico, Ricardo, la Biblia dice, está sujeta a vuestros maridos como conviene el Señor, pero a los maridos dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Imagínate que Pablo, hace casi 2000 años, está expresando que había una sociedad áspera, inclusive dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día, el machismo y el feminismo se alimentan de ese mismo germen los dos, pero en la Biblia no debe existir eso. ¿Por qué? Porque las hermanas, lógicamente, deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Hoy en día vamos a estar viviendo de que la cultura nos dice muchas cosas, pero en el Señor esas cosas no nos convienen. Por supuesto, Ricardo, de eso quiero que conversemos un poquito acerca de que el marido dentro de la cultura machista no puede suponer cosas que la mujer debe hacer.
la mujer está clara en sus funciones como dama, ¿no? Ujú. Pero el hombre también es claro dentro de esas funciones. Sí, es que fíjate que Pablo le tocó hablar mucho de esto. De hecho, hay un capítulo entero, 1 Corintios 7, se dedica a hablar un poco sobre los problemas, ¿no?, que hay en el matrimonio. Es un capítulo extenso. Yo le invito a la gente, a los amigos, hermanos que nos están viendo, que dediquen tiempo a estudiar sus roles en la palabra de Dios. El esposo tiene que sentarse, tiene que orar y tiene que leer la Biblia. ¿Cómo yo debo hacer como esposo? ¿Qué debo hacer como padre? Cuando tú lees, por ejemplo, solamente quiero leerte 2 versículos bien puntuales. El verso 32 del capítulo 7 de 1 Corintios dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El 33 dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar. Fíjate esta palabra: cómo agradar a su mujer. Y el verso 34 dice ahí asimismo la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es el deber de esposos y esposos agradarse entre sí. Entonces, ¿qué te dice esa palabra? Agradar, ¿no? Yo quiero que mi esposa se sienta agradecido conmigo. Yo tengo que invertir de mi tiempo. Incluso dice que el soltero se ocupa de agradar a Dios, pero el casado ya tiene que cortar y dedicar parte de su tiempo. Digamos que él es muy espiritual y quiere orar y quiere ayunar, pero ya te casaste. Tú lo puedes seguir haciendo, pero sabes que parte de tu tiempo tienes que dedicarlo a agradar a tu esposa. Tu esposa se tiene que sentir que tu compañía es agradable, no eres un estorbo, no eres una molestia. Entonces, si tú eres áspero con tu esposa, no eres agradable, no estás cumpliendo con tu rol. Y en base a esto, tú te das cuenta que hoy en día hay un problema grande cuando la gente no se quiere casar. Porque qué sabroso, vivo con una mujer, la mujer dice que es sabroso, vivo con un hombre, pero no tenemos compromiso. Convivimos juntos cuando queremos, pero no hay compromisos de ningún tipo. El hombre dice: no, yo no me caso. Escuché un caso, no, y que no, tienen 20 años juntos, 4 hijos, y no me caso porque sí me deja. Pero ¿cómo te va a dejar? O sea, ya tienen media vida juntos. No, que me va a quitar mi casita, pero tú estás pensando en que se van a separar. Cuando un matrimonio es bonito, cuando empiezan con poco, pero el Señor los va bendiciendo, y es lo que tú explicabas la semana pasada, que hay multiplicación no solo de hijos, sino de bienes, de propiedades. De repente te casaste y tenías una bicicleta, pero bueno, te compraste una moto, luego un perolito, luego una camioneta, luego 2 carros. Oye, qué bonito que eso sea un patrimonio de la familia, ¿no? Porque hay un deber mutuo. Pero esta sociedad está perdida, y qué bueno esa aclaratoria que tú hacías, como conviene en el Señor. Por eso un matrimonio, una familia de buen testimonio, hermano Carlos, es un ejemplo y puede predicar. Puede predicar con solo su ejemplo, porque perfectos no vamos a ser. Problemas en el matrimonio vamos a tener, pero la Biblia me dice cómo yo los puedo solucionar. No puedo ser áspero, hermano. No puedo ser áspero con mi esposa. Mira, puedo estar molesto, ella puede hacer cosas que no me agradan, o incluso pudo cometer cosas que no debió haber hecho, pero no puedo ser áspero. Yo me pude haber equivocado, yo pude haber hecho muchas cosas malas, pero ella no me puede faltar el respeto, porque la Biblia me pone el límite. Mira, airaos, pero no pequéis. Tú te puedes decir 3, 4 palabras con alguien afuera y te fuiste, y montaste en tu carro, te fuiste y no lo viste más. Pero ¿cómo tú vas a tener una molestia con tu esposa? ¿Cómo van a dormir en la noche? Incluso puedo tener estorbo en mi oración, no puedo orar. No, imposible. No puedo, no me puedo concentrar, no puedo hacer nada. Dios no va a recibir lo que yo le quiera decir, ni siquiera va a recibir mi ofrenda. Imagínate, si yo no puedo tener un problema con un extraño, con el prójimo, ¿cuánto más con la que yo me he unido a ser una sola carne? Entonces realmente esto es tremendo. Bueno, fíjate que ya llegamos a la hora. Pero sí, es interesante porque llegamos a un punto límite en donde ya, vuelvo y repito, el intercambio de roles, porque aclaramos de que en la iglesia no existe machismo y feminismo, ¿no? Los roles son bastante puntuales. La paternidad no es
el procrear y la maternidad no es dar a luz como tal, ¿no? Porque bueno, decíamos hace rato que las mujeres hoy en día en la sociedad cultural no desean tener hijos, ¿no? Porque dicen, no deseo, más bien como que es un estorbo para mí. Sí. Ahora bien, la continuidad de roles, cuando los roles no son clarificados, pueden haber problemas hasta en la cultura de lo que me presenta hasta la Biblia. Veamos un ejemplo fiel y vamos a concluir con este ejemplo. Veamos el caso de, por ejemplo, Isaac y Rebeca. En la parte formativa, Ricardo. Tú lees la palabra y tú dices, bueno, claramente Isaac ¿a quién instruyó? ¿A quién formó? A Esaú. Pero Rebeca, ¿a quién se dedicó a instruir y a dirigir? A Jacob. A Jacob. Entonces, observamos de que las competencias y los roles, yo creo que, bueno, no importa, tú te dedicas a uno y yo me dedico al otro. No, eso no es la funcionalidad. Isaac tenía que instruir a ambos y en este caso Rebeca tenía que dirigir a ambos en ese proceso. Hoy en día debemos valorar las funciones de cada persona, no decir, bueno, es obligación de que tú hagas esto. Claro que sí es obligación, cada quien tiene sus roles, pero el respeto. El hombre le encanta la admiración de la mujer. Es decir, el hombre le encanta que la mujer lo admire y la mujer le encanta que el hombre la ame, que el hombre la cuide, que el hombre la proteja, que el hombre la corteje. Esas son funcionalidades de la pareja y cuando comienzan a haber esos problemas, eso va acarreando ¿a dónde? En los hijos. Sí, señor. Es decir, de que a pesar de que la Biblia no me exprese cómo se fundamentó ese carácter de los hijos, había en ellos, en la primera pareja, ciertos problemas o ciertos vestigios de problemas que se conllevaron a esas situaciones, Ricardo. Correcto, correcto. Y bueno, el tiempo se nos fue hoy. Yo sé que la semana que viene vamos a seguir desarrollando esto porque tiene mucha tela que cortar. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que cuando los roles no funcionaron, cuando los roles se invirtieron, entonces llegaron los problemas. Así que... Pero la próxima semana tenemos invitadas. Sí, señor. Tenemos invitadas, sorpresas, así que vamos a escuchar la versión femenina de todo lo que estamos diciendo, porque a veces a los hombres les gusta decir, sujétate. Claro. Pero es bonito cuando una hermana puede dar un testimonio y decir, bueno, si yo me sujeto, he recibido la bendición de Dios. Porque mira, qué fácil es cuando tú aceptas tu rol y entiendes que Dios hizo todo con un plan. Dios todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Y cuando un hombre entiende y una mujer entiende lo que debe y lo que no debe hacer, hermano, todo marcha bien. Todo marcha bien. Uno quiere inventar, ponerse como Caín, bueno, porque yo lo hago a lo mejor, a ponerse a sacar conclusiones donde no las tiene que sacar, entonces vienen los problemas. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía en este programa. Le invito a que usted se suscriba a nuestras cuentas de Facebook y de YouTube, que esté pendiente de nuestras transmisiones que semanalmente vamos a estar transmitiendo y muchos otros temas basados en la palabra de Dios. Cualquier tipo de pregunta, no dude en escribirnos. Estamos respondiendo también a cada una de los cuestionamientos que nos hacen, pero con la bendición de que cada día veamos las perspectivas por parte de lo que dice la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga.